Somos las nietas de las brujas que no pudisteis matar. Este lema feminista es también el título de un libro de Ame Soler. Cuando Ame descubrió el feminismo, pudo dar nombre y forma a todo aquello que la oprimió. Se unió a un grupo de luchadoras que volaban a contracorriente. Soy la mujer que piensa. Algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Estás escuchando Luciérnagas, un proyecto que realizamos las mujeres de la plataforma 8M de Toledo con el propósito de conocer las historias de mujeres protagonistas en nuestra ciudad. Este es nuestro cuarto podcast. En él vamos a tratar de comprender, con una mirada feminista, lo que supuso en la historia de las mujeres la caza de brujas. No solo fue un reflejo de una violencia misógina que se ejerció sobre nosotras en un marco de represión, también es una larga historia de resistencia. Al comienzo de Aquelarre, la película dirigida por Pablo Agüero, aparecen en la imagen dos inquisidores. Uno de ellos se pregunta: ¿cuántas más muertes serán necesarias, señor? ¿y qué podemos hacer con tanta determinación?, le responde el otro inquisidor. Lucifer les sella los labios con tanta fuerza que podríamos despedazarlas lentamente y seguirían sin revelarnos los secretos del Sabbat. ¿Y si el Sabbat no existiese? Si solo fuese un sueño. Si solo fuese un sueño, ¿cómo tantas mujeres podían tener un mismo sueño? Somos herederas de ese sueño. Pasan los siglos y seguimos soñando y buscando espacios de libertad. Margarit Yourcenar se sirvió del pasado para iluminar e interpretar el presente, y Hannah Arendt, en sus ensayos sobre la condición humana, nos habla de cómo los estereotipos muchas veces contribuyen a perpetuar la mentira. Un ejemplo. Año 2017. Elecciones en Estados Unidos. Esta es la respuesta de Donald Trump al apoyo de Bernie Sanders a Hillary Clinton, su rival en esas elecciones. Bernie Sanders, según Trump, había hecho un pacto con el diablo. No nos olvidamos tampoco de los cuentos de brujas como La de Hansel y Gretel, que los encierran en la casa, el chico empieza a comer y la chica empieza a barrer y después va a ir a la bruja a echar al caldero al chico, pero va y le meten a ella. Cuentos tradicionales que nos enseñan a través de su moraleja lo que está bien y lo que está mal. Y las brujas pues se hacen pasar como chicas normales y después pues si cogen a niños los transforman en ratas o se los echan al caldero. Los cuentos hablan a nuestro inconsciente. Son modelos construidos que van más allá de un simple producto literario. Los indios americanos tienen un refrán: quien narra el cuento gobierna el mundo. Nos interesa salir del cuento. Es imprescindible conocer nuestra historia para explicar nuestro presente. Os propongo cambiar la mirada, y si nos ponemos en el lugar, en la piel de esas mujeres que tuvieron que vivir en esos siglos, y si intentamos entender lo que ocurrió realmente, más allá de los mitos y leyendas que nos siguen transmitiendo. Estamos en Toledo. Nos vamos de ruta con Felipe Vidales, historiador y guía turístico en esta ciudad. Esta ruta va de tres cosas fundamentalmente: magia, hechicería, inquisición y mujeres. En esta ruta, Felipe nos habla de mujeres acusadas de brujería y hechicería en Toledo. Historias de mujeres con nombre propio: Catalina Tapia, Leonor de Barzana, Mencía Chacón, María de Castro, Ana de la Cruz, Isabel Bautista, María de Guevara. Todo lo que sabemos hoy de la brujería y de la hechicería está aquí. Maleus Maleficarum. Es un manual de inquisidores para inquisidores, para que los inquisidores sepan cómo reconocer, en primer lugar, a una bruja y segundo, cómo juzgarla. Esta es la obra cumbre de la misoginia europea. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, lo describió como uno de los documentos más aterradores de la historia humana.
Sí, dígame. Ella es María Jesús Zamora Calvo, Hola. profesora de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación van dirigidas al estudio de los tratados de magia y los manuales del inquisidor. Yo considero que todo el fenómeno de la caza de brujas parte de la publicación de un manual, el Malleus Maleficarum. En 1484, el Papa Inocencio VIII envió a Alemania a 2 monjes dominicos, los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Springer. Al llegar allí, ellos se dieron cuenta que nadie les prestaba atención, que ni iban a misa, ni su vida quedaba controlada por la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, sí que prestaban mucha atención a determinadas mujeres que tenían conocimientos de magia natural, que acudían a ellas para pedir consejo, para curar. Eso ellos no lo podían consentir bajo un planteamiento puramente inquisitorial, entonces se quejaron al Papa Inocencio VIII diciendo: en esta zona realmente campa a sus anchas la brujería. El Papa, preocupado por la brujería, promulgó la bula Summis Desiderantes Affectibus, en la que reconocía su existencia. Nos sentimos profundamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, derogando así el canon Episcopi de 906, donde la Iglesia sostenía que la mera creencia en las brujas era una herejía. En virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera personas. Inocencio VIII. Con ello ellos tuvieron manos totalmente liberadas para iniciar todo el proceso de represión, especialmente hacia la mujer, iniciado en esta zona concreta de Alemania. Esta bula papal fue la base para que los dominicos Kramer y Springer publiquen en 1487 el Malleus Maleficarum, o también llamado el martillo de las brujas, para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza. Jueces y magistrados, sacerdotes católicos y protestantes lo utilizaron en su lucha contra la brujería en Europa. Tuvo una gran cantidad de ediciones, prácticamente hay ejemplares en todas las bibliotecas de fondo antiguo. Fue un manual, un libro muy conocido, especialmente por inquisidores, filósofos ocultistas, teólogos. Tuvo una amplia difusión por toda Europa. Fue todo un género literario. A raíz de este manual empezaron a escribirse sucesivos manuales sobre magia, sobre brujería y demonología. En el momento actual yo tengo registrados unos 820 publicados en toda la Europa continental. El Malleus Maleficarum está dividido en 3 partes. En la primera se discute desde la perspectiva de la filosofía, la teología y la Sagrada Escritura sobre la existencia de brujas, y sobre todo de su manifestación como agentes del mal o del maligno sobre la tierra. La segunda parte trata de la forma de echar maleficios y de luchar contra ellos. Y la tercera parte trata de cuestiones sobre la actuación judicial contra las brujas, tanto en el fuero eclesiástico como en el civil. En esta parte se muestra de forma clara la regla para iniciar el proceso judicial y pronunciar sentencia. Yerran quienes dicen que la brujería no existe, sino que es algo puramente imaginario. Esto es contrario a la verdadera fe, que nos enseña que ciertos ángeles cayeron del cielo y ahora son demonios, y debemos reconocer que por naturaleza son capaces de hacer cosas que nosotros no podemos. Y como la infidelidad de una persona bautizada se denomina técnicamente herejía, esas personas son lisa y llanamente herejes. Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja, afirma que la Iglesia Católica proporcionó el andamiaje perfecto para la caza de brujas. Hay 3 etapas en la evolución del deterioro o del menosprecio a la mujer, que son el Génesis, fundamentalmente, ahí está todo. Todas nacéis siendo Evas, pecadoras, y luego ya si decidís entrar en las Carmelitas o ser obedientes o lo que sea, pues a lo mejor termináis siendo algo parecido a María. Pero todas sois Evas. Cabe destacar que hay un defecto intrínseco en la formación de la primera mujer, dada que fue hecha de una costilla doblada, es decir, la costilla del pecho, que se curva en una dirección distinta a la del hombre,
Y así, con esta malformación, es un animal imperfecto. Siempre traiciona. Yo me fijo sobre todo en que ellas se iban a confesar, tenían que ir a misa, las homilías automáticamente les transferían un estereotipo. Recordad también los manuales de perfecta casada, que se difundieron en esta época, especialmente entre la nobleza. Después del Génesis, Agustín de Hipona San Agustín insistirá mucho en sus confesiones, poniendo como ejemplo a su madre, a la perfecta casada, la mujer que no rechaza a su marido aunque le masacre a hostias todos los días, que está todos los días metida en casa, que no tiene curiosidad ninguna, que no lee y tal, lo pone como perfecta mujer. Consideremos ante todo a las mujeres, y primero por qué este tipo de perfidia se encuentra en un sexo tan frágil, más que en los hombres. Desde el poder, cómo se va manipulando a la mujer, porque en esta época simplemente era un objeto. Se la consideraba sexus imbecilitas, una persona intelectualmente incapaz. No imbécil, sino incapaz. Santo Tomás de Aquino, patrón de los profesores, dice cosas tan maravillosas como, porque en el siglo XII-XIII empieza a ponerse en cuestión la idea de que exista el demonio, y él dice, no, el demonio existe y el demonio se aparece sistemáticamente, y además fornica con vosotras, el anticristo nacerá de alguna de vosotras, porque el demonio tiene poderes suficientes como para tener dentro de sí una especie de termo por el que puede seducir, vestido de mujer, como no, a un buen cristiano, y ser fecundado con forma de mujer, en ese termo guardar la semilla, darle calor y que de ahí salga el anticristo. Esto es una idea que funciona en España. San Vicente Ferrer, patrón de Valencia, la insiste, la escribe, la divulga en todas sus publicaciones y sermones. O sea que es algo que se comparte aquí también. Toda esa idea es la que articula la idea inquisitorial y teológica de los siglos XV y XVI. En la edición de 2004 del Malleus Maleficarum, traducida al castellano por Miguel Jiménez Monteserín, podemos leer: la circunstancia histórica en que aparece el Malleus corresponde a la de un mundo en clara efervescencia de cambio. Esta segunda mitad del siglo XV está dando a luz a los nuevos aspectos políticos, sociales y culturales que van a regir en Europa durante los próximos siglos. La península ibérica también sufre de enfrentamientos civiles, reflejo, como en Italia y Alemania, de un fenómeno social generalizado, el del tránsito de un orden feudal, como herencia medieval, a un sistema político y social donde las bases teóricas y reales de la sociedad pretenden ser otras. En un momento de crisis económica, social, política, demográfica, la gente acude siempre al mundo oculto, mágico, como una fuente a la cual aferrarse y agarrarse. Eso siempre ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, incluso está pasando en el momento actual por la crisis provocada por el COVID. Me gusta hacer muchos paralelismos entre justo este momento actual y el siglo de oro. Silvia Federici relaciona la caza de brujas, la trata de esclavos y la conquista de América como elementos imprescindibles para instaurar el sistema capitalista moderno, ya que cambió de una manera decisiva las relaciones sociales y los fundamentos de la reproducción social, empezando por las relaciones entre mujeres y hombres y mujeres y Estado. A pesar de los intentos individuales de hijos, maridos o padres de salvar a sus parientes femeninas de la hoguera, no hay registros, salvo una excepción, de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución. La excepción proviene de los pescadores de la región de Laborde, en el País Vasco francés, donde se desarrolla la película Aquelarre, de Pablo Agüero. Enrique IV, rey de Francia y de Navarra, envió al juez francés Pierre Lang para purgar de brujas ese territorio. Como poco fueron 24 mujeres las que mandó a la hoguera en ese lugar. Otras cifras hablan de al menos 60. Esto no fue a peor gracias a los marineros que volvieron de Terranova y pararon aquella locura. La brujería siempre había sido entendida pues desde una forma acrítica, antes de que se desarrollasen todas las teorías de género y todos los posicionamientos feministas en la historia. Entonces, ¿qué nos decía la documentación sobre la brujería? Primero, sin atender a qué tipo de documentaciones, que eran tontas, locas y viejas. Y lo único que sabemos es lo que nos dice la Inquisición. Lo que sabemos de las hechiceras y las brujas españolas son papeles inquisitoriales.
es la documentación de quienes están para perseguirlas, con lo cual es una documentación completamente subjetiva. ¿Y qué nos dice? Pues lo mismo que nos dice la literatura, que son como la Celestina, una vieja, borracha, cenicienta, alcahueta, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ha sido un fenómeno muy rural, muy local. Seguro que en vuestros pueblos, seguro que en vuestras ciudades hay gente a la que se acudía por no sé qué de un mal de ojo. María Tausiet es una de las personas que ha diferenciado muy bien las brujas de las hechiceras. Se considera que la brujería tiene una dimensión más social, más de grupo y sobre todo rural. La brujería está vinculada con el aquelarre, mientras que la hechicería es muchísimo más urbana y unipersonal. Son una serie de conocimientos y supersticiones de los cuales se hace eco una determinada mujer para sobrevivir en un contexto urbano, remendando virgos, creando ligaduras, echando suertes, dejando que los naipes hablen. Es una imagen, por ejemplo, la Celestina es hechicera. Es esa la imagen dentro del estereotipo que se ha difundido y es uno de los tópicos que España ha aportado a la literatura universal. La Celestina fue prostituta, convirtiéndose más tarde en alcahueta. Además, ella tenía 6 oficios, conviene a saber: labrandera, costurera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito de hechicera. La Celestina lo que intenta es sobrevivir. Ya está. La expulsión del trabajo asalariado os lleva a practicar determinados oficios, sin más. Mientras que el aquelarre está relacionado con la brujería. Aquelarre es una palabra que proviene del euskera. Aker, macho cabrío, y larre, prado. Era el lugar donde se reunían las brujas y brujos para realizar sus rituales. En los aquelarres se las describe bailando desnudas en torno al macho cabrío, que las va eligiendo y las va sometiendo a todo tipo de prácticas sexuales. En una sociedad que les rechaza, que les margina, que les arrincona, que les conduce hacia la muerte por hambre o muerte emocional también, lo que hacen ellas es buscar recursos para provocar el miedo a la sociedad. Entonces ellas también se visten de brujas, una mujer con poderes, una mujer que conoce el futuro, que pacta con el diablo. Ellas realmente no creían en ello ni tenían ese tipo de capacidades, obviamente, pero era un disfraz que ellas utilizaban para sobrevivir en una sociedad tremendamente dura que las arrincona y las margina. 3 cosas piden las mujeres, fundamentalmente las hechiceras. 1, amansar al marido. ¿Qué es amansar al marido? No, sin risas. Que no tenga deseo sexual. Que no te pegue, que no te machaque, que me quiera bien, hazme bienquista. Eso es lo que más piden. 2, recuperarle. Mi marido me ha abandonado y yo, en una sociedad que no permite que trabaje y que pueda ser independiente, tengo 3 caminos: prostituirme, mendigar o que mi marido vuelva y se vuelva a hacer cargo de mí, de las 7, 8, 10 hijos e hijas que tenemos. 3, que fulanito me quiera. Claro, pero fulanito me quiera, ¿qué es? Que fulanito me quiera. Porque fulanito me ha dado falsa palabra de matrimonio, se ha estado acostando conmigo, tenemos 17 años, borracho perdido, se ha ido a una taberna, lo ha soltado, ha quedado como Dios, pero a mí me ha deshonrado. Y mi padre me ha echado de casa y mi hermano no me quiere. ¿Qué me queda? ¿Me garantiza algo la iglesia? Sí, que rece. ¿Hay algún tipo de ley que me cubre, que me proteja? Ninguna. ¿Qué me queda? Pues a la desesperada, acudir a una hechicera. Y no hay magia detrás de esto. No hay magia. La identidad de la mujer dependía de un hombre. Si el hombre la repudia y la cambia por otra, ella está de nuevo perdida dentro de la sociedad. Especialmente si ya tiene un número de años y no tiene un poder económico lo suficiente como para poder adquirir otro matrimonio. Es decir, era fundamental que, independientemente que el hombre, su marido la quisiera o no, ya que los matrimonios se realizaban fundamentalmente sin amor, al menos en el estamento social alto, era para seguir siendo la mujer principal dentro de la estructura de una determinada familia. El repudio, el rechazo, suponía para ellas una afrenta más social que personal. De ahí la búsqueda de va a seguir conmigo, me quiere o no.
3 vicios generales parecen tener un especial dominio sobre las malas mujeres, a saber, la infidelidad, la ambición y la lujuria. Por lo tanto, se inclinan más que otras a la brujería, las que más que otras se entregan a estos vicios. De los 3 vicios, la lujuria es el que más predomina, siendo las mujeres insaciables. Entre las mujeres ambiciosas resultan más profundamente infectadas quienes tienen un temperamento más ardoroso para satisfacer sus repugnantes apetitos. Y esas son las adúlteras, las fornicadoras y las concubinas del grande. Y algo a mí que me fascina mucho es la magia natural, el conocimiento de la naturaleza, de las plantas de la naturaleza y el poder que tienen para provocar un bien y también un mal. Durante siglos las mujeres fueron consejeras, sanadoras, parteras, practicaban abortos, fueron excluidas de los libros y la ciencia oficial, aprendían unas de otras y se transmitían sus experiencias. Este conocimiento fue transferido por vía oral y a través del ámbito femenino, sobre todo de abuelas a nietas. Siempre había una generación en medio que se saltaba. La esperanza de vida rondaba los 30, 35 años en este momento histórico. Si la madre transmite los conocimientos a su hija tiene poco tiempo para aumentarlos. Sin embargo, si la abuela los transmite a la nieta, que tiene 5, 6 años, ella puede estar probando nuevos conocimientos que la naturaleza les ofrece a lo largo de una existencia mucho más larga que la de su madre. Esta era la forma también, la vía de transmisión y de poner en práctica lo que la naturaleza ofrecía a las mujeres. Era un conocimiento al cual acudía la gente de las aldeas fundamentalmente para solucionar sus problemas médicos. Confiaban muchísimo más en estas mujeres y en sus conocimientos ancestrales vía oral. Remarco mucho la vía oral, porque era como una encriptación que reservaba esos conocimientos solo a determinadas personas. Tanto es así que Paracelso le llamó muchísimo la atención estos conocimientos. Paracelso fue un gran intelectual del Renacimiento. Estuvo conviviendo con estas mujeres y transcribiendo los conocimientos que ellas de una forma natural iban comentando. Paracelso se le considera el padre de la ciencia de la farmacia. Durante la Alta Edad Media, las mujeres controlaban su función reproductiva a través del aborto y el uso de anticonceptivos, pero llegó la peste negra que mató a casi 1/3 de la población en Europa. Silvia Federici dice que las cosas, no obstante, cambiaron drásticamente tan pronto como el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social. Estas prácticas, que permitían a la mujer tener relaciones sexuales sin quedar embarazadas, se consideraron por las autoridades eclesiásticas como prácticas heréticas, pociones para la esterilidad o maleficia. Ahora bien, el hecho de que las rameras y prostitutas adúlteras se entreguen ante todo a la brujería está confirmado por los hechizos efectuados por las brujas sobre el acto de engendrar. Hay un proceso. Si vais por la Plaza del Solarejo, ¿la situáis? Sí. En la calle ancha, muy cerca de Zotodover, donde está la bóveda, pues hay una mujer que se llama María de Guevara. En su caso, esa mujer lo que hacía era preparar refriegas, ungüentos, con aceites y con cosas así, que probablemente fuesen métodos anticonceptivos, porque por lo que dicen 2 de las clientas, directamente le frota por dentro y todo, y ellas agradecen y vuelven a la hechicera porque tienen relaciones sexuales y no se quedan embarazadas. La familia fue una institución clave que aseguraba la transmisión de la propiedad y la reproducción de la fuerza del trabajo. Tened en cuenta que la mujer solo era, desde un punto de vista sexual, solo era atractiva al hombre mientras mantuviera su fertilidad. En el momento en que le llegaba la menopausia, automáticamente ya era una persona inservible, no podía gestar ni parir descendientes.
Sin embargo, esas mujeres seguían teniendo sus deseos sexuales. Entonces, ¿qué hacían? Utilizar una costumbre social muy propia y muy típica de raíz ancestral y muy afincada en estos momentos. Se denominaba el tópico de la vagina dentada. El hombre no podía llegar virgen al matrimonio porque se consideraba que la vagina de la mujer tenía dientes, de tal manera que si él llegaba virgen e inexperto al matrimonio, esa vagina le comía el miembro viril. Este tópico, el de la vagina dentada, que se remonta a épocas ancestrales, justifica que el hombre mantuviera tratos sexuales con mujeres previamente al matrimonio. En Francia, a finales del siglo XV, las autoridades políticas realizaron importantes esfuerzos para captar a los trabajadores más jóvenes y rebeldes por medio de una maliciosa política sexual, que les dio acceso a sexo gratuito y transformó el antagonismo de clase en hostilidad contra las mujeres proletarias. Jacques Couchot, en su libro La prostitución medieval, afirma que las autoridades municipales prácticamente dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las víctimas fueran mujeres de clase baja. La violación de mujeres proletarias solteras rara vez tenía como consecuencia algo más que un tirón de orejas. Una vez violadas, ya no les era fácil recuperar su lugar en la sociedad. Con su reputación destruida, tenían que abandonar la ciudad o dedicarse a la prostitución. Esas son las hechiceras. La mayor parte de las mujeres de las que yo voy a hablar vienen de pueblos a ciudades huyendo de esto. Y lo cuentan cuando son detenidas. Por eso lo sabemos. Federici señala que para el feminismo el concepto de cuerpo es clave para comprender las raíces del dominio masculino y de la construcción de la identidad social femenina. Hay una enorme cantidad de estudios feministas que se han producido desde principios de los años 70 acerca del control ejercido sobre la función reproductiva de las mujeres, los efectos de las violaciones y el maltrato y la imposición de la belleza como una condición de aceptación social. En el Malleus Maleficarum se señala que las brujas infectan de 7 modos. La primera forma es mediante el arrastre de los hombres o un amor descontrolado. La segunda es bloqueando su capacidad para embarazar mujeres. La tercera, desapareciendo el miembro viril a través de un sortilegio. La cuarta es que transforman a los hombres en bestias diversas. Y la quinta, arruinan la fecundidad de las mujeres. Sexta, provocan abortos y séptima, ofrecen a los niños al demonio. Nadie duda de que algunas brujas hagan cosas sorprendentes acerca de los órganos viriles. Esto es verdad, se juzga con este tipo de ideas, esto es ley. Las cosas realizadas por las brujas en este dominio no tienen lugar más que por una especie de ilusión engañosa. La ilusión, empero, no se encuentra más que en la imaginación del paciente. Así, a partir de ello, puede decirse que la ablación del miembro es cierta por lo que respecta a la imaginación, aunque no lo sea en realidad. O sea, que las brujas nos podían hacer creer a nosotros que nos habíais castrado, o que le habéis pedido a una hechicera que nos castrase. Porque el diablo siempre ataca donde más le duele al hombre, no en el apetito, ni en el cerebro, ni nada, ataca en la sexualidad. Queda la cuestión del juicio que nos merecen esas brujas que coleccionan miembros viriles en gran número, 20 o 30. Y van a colocarlos en los nidos de los pájaros, o los encierran en cajas donde continúan moviéndose como miembros vivos, comiendo avena o alguna otra cosa. Si siguen vivos tienen que alimentarlos, los alimentan con avena. Tal y como algunos lo han visto y la opinión común lo relata. En algunos casos, algunas mujeres testifican que han llegado a beberse y a dar beber a sus maridos, y esta es la parte escatológica de todo esto, sumado a la orina, a la sangre menstrual, al vello púbico, penes triturados y hervidos que se bajaban a coger al cementerio, porque claro, esto al final termina alimentando la imaginación del vecino, pero también de las mujeres, porque esto es un negocio, y como negocio dices, pues si lo hacen en Viena, ¿por qué no lo voy a hacer yo en Toledo? Con lo cual termina haciendo cosas que no se hacían. Y esto es una creencia europea, y existía esta idea de que las brujas nos atacaban gracias al diablo, donde más nos molestaba, donde más nos dolía, que es en nuestra virilidad, en nuestra sexualidad. Malleus Maleficarum. ¿Pueden los diablos impedir la potencia genital? ¿Pueden ilusionar las brujas hasta el punto de hacer creer que el miembro viril ha sido separado del cuerpo? Pues esto se convierte en ley, porque claro, están
todos los disparates que os podéis imaginar volcados de forma crítica en el libro que tenían que tener a mano muchos de los inquisidores y teólogos europeos para reconoceros y juzgaros. ¿Lo conocéis por ahí que decís que sí? ¿Lo conocíais? En el ámbito de la brujería puede haber muchísimas explicaciones para explicar el fenómeno de la misma. Posiblemente si unimos todas tendremos una verdad, pero nunca va a ser la realidad total y absoluta de un fenómeno tan arrasador, tan misógino. Según la filósofa feminista Mary Daly, buena parte de la literatura sobre este tema ha sido escrita desde un punto de vista favorable a la ejecución de las mujeres, porque desacredita a las víctimas de la persecución, retratándolas como fracasos sociales, mujeres deshonradas o frustradas en el amor, o incluso como pervertidas que disfrutaban burlándose de sus inquisidores masculinos con sus fantasías sexuales. Ahí siguen los estereotipos creados durante siglos. Y lo más terrible, siglos después se sigue asesinando a las mujeres. En 1730 la Inquisición podía haber dejado de perseguir a estas mujeres, pero no abolir ese tipo de delitos es una manera de decir que estamos aquí, que en el momento que toquéis una teclita, vamos para adelante. Ya lo decía Eduardo Galeano, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar la maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Los delitos de amancebamiento y solicitamiento eran los delitos más perseguidos por el Tribunal de la Inquisición en Toledo. Estos delitos eran los que más se cometían, y qué poco nos hablan de ello. Nos cuenta Felipe Vidales que durante los 4 siglos de historia inquisitorial, los solicitantes supusieron un 6% del total de los reos juzgados, aunque hubo momentos álgidos como a mediados del siglo XVIII, cuando eran casi el 39% de los juzgados, exactamente el doble de los procesos por hechicería. El amancebamiento en Toledo es el delito que más se persigue durante 2 siglos. Olvidar de la hechicería y de los judíos. Numéricamente, el delito o pecado que persigue la Inquisición durante 2 siglos, numéricamente mayor, son curas guarros, o bien amancebados, o bien solicitantes, que aprovechan el momento de la confesión para solicitar favores sexuales. Eso es lo que más se persigue. Eso ya no pasa, ¿a que no? Eso es lo que más se persigue. Y lo que menos se castiga son franciscanos, carmelitas, dominicos, sobre todo en el momento de la confesión aprovechan para solicitar favores sexuales. Quiero decir, curas amancebados, curas padres, curas rodeados de cortes de mujeres, no generaba ningún tipo de escándalo. Y esta historia vale desde 1480, que empieza la Inquisición, 1490, hasta 1824, que desaparece. Ya existía la fotografía, antes de ayer. Me estoy acordando, no sé si habéis leído a Fátima Mernissi, una feminista marroquí. ¿La has leído? Ella siempre decía antes de morir lo mismo. Dice, si yo llevo 30 años peleando por la abolición de la poligamia, que en mi país, que en Marruecos, ya nadie la practica, pero ni el rey ni los políticos deciden abolirla, porque es una manera de decirnos a las mujeres, vuestras reclamaciones nos importan un carajo. Puede resultar desmoralizante la fuerza de los estereotipos y prejuicios creados para las mujeres, pero también nos ofrece la posibilidad, como dice Mona Cholet en su libro Brujas, de acabar con ellos y paladear las alegrías de la insolencia, la aventura, la invención y de observar quién está dispuesto a acompañarte. Pongamos este mundo creado por otros patas arriba y volemos con nuestras escobas. Gracias a María Jesús Zamora Calvo por prestarnos su tiempo para hablarnos sobre la caza de brujas y el Malleus Maleficarum. Si queréis saber más cosas sobre este tema, os dejamos en la bio toda la información, recomendaciones de María Jesús Zamora y bibliografía que hemos utilizado para realizar este podcast. Terminamos por las calles de esta maravillosa ciudad que es Toledo con Renzo Ruggiero y la magia de su Santur.
Gracias a las voces de Rafael Alonso Barbero, haciendo de inquisidor de la película Aquelarre y del Papa Inocencio VIII, y a Javier Iruela en la voz del inquisidor del Malleus Maleficarum. Gracias a Felipe Vidales por acompañarnos y ser nuestro aliado en esta aventura de Luciérnagas. Y por supuesto, gracias a ti por haber llegado hasta aquí y escucharnos.